Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Otro sistema de amortización que inclusive lo trabajamos en anualidades se conoce como cuota fija con periodo de gracia. Vamos a hacer un ejercicio que nos puede ejemplificar dicha situación. Este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas. En el primer caso, vamos a suponer que los intereses causados se pagan periódicamente y el segundo caso es que los intereses causados se capitalizan. Entonces, en el primer caso, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una deuda de 20 millones, tenemos una tasa del 9% trimestral y vamos a hallar el valor de las cuotas, asumiendo que los intereses causados durante el periodo de gracia se pagan periódicamente. Entonces vamos a darle un valor de 2.000 pesos a esas cuotas que vamos a hallar. En el periodo cero tenemos un saldo de 20 millones de pesos. En el periodo uno se van a empezar a generar unos intereses que va a ser iguales al saldo por la tasa de interés del 9%, F4, Enter, y esas mismas intereses se van a generar en el siguiente periodo. Es decir, aquí nosotros vamos a pagar ese mismo 1.800.000, la amortización de ese periodo va a ser igual a la cuota menos los intereses y el saldo va a ser igual al saldo anterior menos la amortización. Acá tenemos que vamos a pagar, en el periodo 2 vamos a pagar también intereses y el saldo, miren que no se disminuye. La amortización también va a ser igual en estos mismos dos periodos. ¿Por qué dos periodos? Porque estamos hablando de que el periodo de grasa es de 6 meses, es decir, 2 trimestres. A partir del tercer trimestre, nosotros vamos a empezar a pagar la cuota, que va a ser igual a los 2.000 pesos, F4, Enter, y arrastramos la fórmula. Estos intereses, esta fórmula de intereses también la arrastramos, amortización también arrastramos, y acá arrastramos también la de saldo. Entonces, vamos a utilizar la herramienta de buscar objetivo para hallar el valor de dicha cuota. Nos paramos en el saldo del periodo 6, nos vamos por datos, análisis y sí, buscar objetivo. La celda L26 va a asumir el valor de 0 y que nos cambie la cuota. Le damos a aceptar. Entonces, esta persona debe pagar una cuota de 6.173.373 cuando los intereses se pagan periódicamente. Son causados, pero se pagan periódicamente durante los 2 primeros trimestres. En el segundo caso, entonces vamos a suponer que los intereses causados se capitalizan. Es decir, que esta persona no va a pagar intereses durante el periodo de gracia. Sucede lo siguiente. Entonces tenemos una deuda de 20 millones, tenemos una tasa del 9% trimestral, vamos a hallar una cuota de la siguiente forma. El saldo en el periodo cero va a ser igual a los 20 millones. Los intereses van a ser iguales a los 20 millones por la tasa de interés. Le doy F4 para fijar esa tasa. Arrastro la fórmula. La amortización va a ser igual a la cuota menos los intereses. También arrastro la fórmula. El saldo va a ser igual a los 20 millones menos la amortización. Arrastro la fórmula
Y acá, en el periodo 3, es decir, en el tercer trimestre, yo empiezo a pagar esa cuota. Miren que ahí no damos ninguna cuota de amortización, ninguna cuota que amortice la deuda. 2 millones, voy aquí a modificar el formato y voy a utilizar la herramienta de buscar objetivo. Datos, análisis y sí, buscar objetivo, 0 y que nos cambie la cuota de 2.000 pesos. Entonces vemos que acá, en este caso, la cuota debe de ser de 7.334.584 pesos. Miremos acá cómo los intereses en este sistema de amortización van capitalizando. El monto va subiendo, pasa de 20 a 21, luego pasa a 23. Y acá en el periodo 3, en el trimestre 3, empezamos a pagar una cuota y a pagar los intereses y por ende empezamos a amortizar la deuda hasta el punto de llegar en el trimestre 6 a un saldo igual a cero. Y por último, vamos a ver el sistema de abono constante a capital que es muy utilizado por los bancos para los créditos ordinarios o los créditos de consumo con tarjeta de crédito. Aquí dice que el Banco Ganadero concede un crédito por valor de 100 millones de pesos a una tasa de interés del 36% trimestre vencido, a un plazo de un año. La restitución del capital se hará en 4 cuotas trimestrales iguales, es decir, la amortización del capital se va a hacer en 4 cuotas trimestrales iguales. Nos piden calcular el valor de las cuotas y construir la tabla de amortización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el planteamiento del problema, que ya lo tenemos listo. Tenemos un crédito que es de 100 millones de pesos. Tenemos una tasa de interés del 36% nominal anual trimestre vencido. Tenemos la tasa trimestral que simplemente es hacer una división, es dividir el 36% entre 4 y nos da el 9% trimestral. Y tenemos un número de periodos de 4 trimestres. Entonces la mecánica para construir esta tabla de amortización es un poco diferente. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos un saldo de 100 millones de pesos y miremos que acá la amortización va a ser igual. Es decir, que estas cuotas acá, perdón, esta amortización en todos los periodos va a ser igual. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hacemos una división, es decir, cogemos los 100 millones de pesos y los dividimos en el número de periodos, es decir, en este caso, 4 trimestres. Las dos celdas las vamos a fijar, es decir, el saldo y los periodos, le damos Enter. Miremos que cada cuota va a ser de 25 millones de pesos. Y el saldo, muy sencillo, va a ser igual a los 100 millones de pesos menos la amortización, 75, y arrastramos y llegamos a un saldo cero. Este sería el valor de la amortización, pero nos piden hallar es el valor de las cuotas, es decir, los valores de esta columna. ¿Cómo se calculan los intereses? Muy sencillo, es igual al saldo por la tasa de interés del 9%, F4, Enter, y arrastramos la fórmula. Y la cuota es muy sencilla, es igual a la suma de los intereses más la amortización. Es decir, que la primera cuota va a ser de 34 millones y esa cuota va disminuyendo a través del tiempo. Vamos a cambiar aquí el formato y aquí tenemos la respuesta. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.